Ok, compañeros, esta es la tercera sesión del día 24 de octubre del 2025. Vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí. Este es el par euro dólar. Vamos a ver si sigue con movimientos buenos. Si algo, pues entonces operamos en este. Vamos a ver cómo está la volatilidad del mercado. Ok, el USDJPY también me gusta un poco. Vamos a ver este por aquí. Suave. No es que me mate. Quiero una volatilidad sana. Creo que el USDJPY está bueno. El eurodólar también. Vamos a ver el eurodólar en cuestión de... Es que esto es Blitz. No, el Blitz no. Es el mismo mercado, simplemente que no me gusta mucho. Cardano. Vamos a ver cómo está el Cardano, mi querido trader. Ok, no, vamos por el USDJPY. Vamos por el USDJPY, operamos este y terminamos el día de hoy. USDJPY, ok, mi querido trader. Esta vez vamos a operar con 6.99. Ok, bien. Bien. Vamos a marcar los nivelcitos importantes. Listo. Por el momento solo vamos a marcar esos nivelcitos. Y vamos a ver, estamos en una consolidación, tendencia secundaria de consolidación. Pero no, estamos en una consolidación, mi querido trader. Este contexto me favorece demasiado. Uy, mi querido trader, si esta vela termina muy así, creo que la voy a operar. Porque necesito esas velas para las clases que estoy haciendo acerca de opciones binarias. Me piden operar en este tipo de contextos con una vela grande. Voy a operar aquí, pim, pim. Y después de ese movimiento, ok. Bueno, no. Ok, no, es que... Bueno, mejor no, mi querido trader. Aquí también me volví a acelerar. Lo que pasa es que este tipo de velas las necesito operar porque estoy en una clase personalizada con una persona que tiene mucho más conocimiento de opciones binarias y me pidió que mirara este tipo de velas y cuando las mirara las operara. Sino que pues, no sé por qué en mis operaciones regularmente suelo operar en estas y en este tipo de velas. Entonces él me pide que opere en estas de acá. Y cuando se me presentan ese tipo de velas, pues entonces por eso es que trato de operarlas. Ok, mi querido trader, bueno, vamos a ver qué es lo que vemos en la siguiente velita. Esperemos que termine esta y vamos a ver si podemos operar. 2-1, 4-1, 2-1, 2-1, killer, 3-1, 2-1. Están mucho 2-1 en el patrón. Bueno, veamos aquí qué sucede, mi querido trader. Entra el vendedor, el comprador también entra, el vendedor vuelve a entrar, se pausa, comprador entra, el vendedor le responde, el vendedor le está diciendo que tiene un poquito más de fuerza, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor responde más fuerte, comprador entra, el vendedor le responde más fuerte, se queda, el comprador aquí entra con una fuerza un poco exagerada y el vendedor le responde. El comprador entra, el vendedor le responde, mi querido trader, sigue entrando el vendedor muy fuerte, aquí entró el vendedor muy fuerte. Vamos a ver si esto es una desesperación por parte del vendedor, porque vemos que rompió esta parte, me formó un doble suelo, lo cual me está queriendo decir que el comprador tiene un poco de fuerza. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí, mi querido trader. Yo ya estaría pensando en operar en una compra, en una comprita por aquí, pam,
Ok, mi querido trader, porque una compra por este movimiento que hubo aquí, por este doble suelo, y porque a partir de aquí el comprador me empezó a entrar. Bueno, coloquemos este por acá, cerremos estos pares de euro dólar y miremos aquí, vemos que el comprador está entrando, vendedor le responde muy fuerte, el comprador sigue, pum, aquí como que se acelera el comprador. Si vieron cómo el comprador se acelera después de este movimiento, empieza a entrar el vendedor, mi querido trader. Vamos a ver qué podemos observar aquí. El comprador aquí reacciona, mi querido trader, pero no puede llegar a subir, no tiene la misma fuerza que tenía antes. Aquí pone el comprador, supera su mínimo por un poco, el vendedor entra, el vendedor sigue entrando. Aquí el comprador quiere decir tengo fuerza, pero el vendedor todavía sigue activo, mi querido trader. Hay fuerte actividad por parte del vendedor, creo que hay un agotamiento, un cambio de velocidad, entonces yo aquí por eso operaría en una venta. Ok, bueno, gracias a Dios me entró en un buen punto de entrada. Entonces esperemos, mi querido trader, y miremos a ver qué nos depara estas velitas. Vemos que el vendedor entra, el comprador aquí le responde un poquito, le responde fuertemente, el vendedor baja con fuerza, se pausa, sigue entrando el vendedor, comprador entra, el vendedor entra también, comprador entra, vendedor le responde, comprador le responde más fuerte, vendedor entra, comprador le responde más fuerte. Aquí le empieza a responder el comprador más fuerte, mi querido trader. El vendedor entra aquí fuertemente también de nuevo. El comprador le responde con la misma fuerza. El vendedor baja el precio diciendo no, yo sigo teniendo fuerza, pero el comprador también me dice que tiene fuerza, mi querido trader. Ok, aquí hay una pelea tanto de comprador como de vendedor. Entonces tenemos que ver a ver cuál de los dos se debilita más. El vendedor entra con fuerza, pum, pum, el vendedor vuelve a entrar con fuerza, pero este movimiento ya me hace muy sospechoso por parte del vendedor. Entonces esperemos a ver cómo termina esta velita. Esta velita terminó en una compra, mi querido trader. Entonces esperemos a ver. Vendedor entra, se pausa, comprador luego entra, se pausa, vendedor le responde, se queda aquí, luego sigue entrando el vendedor, mi querido trader. El comprador le responde, vendedor entra un poquitico, se pausa y el comprador le responde aquí, se pausa aquí, mi querido trader. El vendedor vuelve a bajar, ok, el comprador le responde fuertemente, el vendedor entra aquí, el comprador le responde, no, el comprador aquí está intentando subir el comprador, pero vemos que el vendedor todavía sigue manteniendo esa fuercita. Ok, el comprador entra, se pausa, el comprador sigue subiendo. Ok, mi querido trader, pum, baja el vendedor, el comprador. Ok, el comprador vemos que no es que tenga mucha fuerza, tampoco se está aprovechando. Ok, mi querido trader, yo por esta razón operaría en una venta. Hay actividad fuerte por parte del grupo contrario. Del grupo contrario porque esta vez la terminó al alzano. Por eso digo actividad fuerte el grupo contrario. Ok, mi querido trader, vemos que el comprador entra, sigue entrando y pum, latigazo por parte del vendedor. Aquí, bueno, el comprador entra poquito, el vendedor responde, comprador entra poquito, el vendedor le responde fuertemente. Aquí el vendedor sigue teniendo el precio hacia abajo. Vamos a ver, mi querido trader, si mantiene esa fuerza o por el contrario, podemos ver que está manteniendo su fuerza, sin embargo por aquí se está agotando. Se está como tratando de agotar, me forma una especie de doble suelo, pero no veo como que un comprador que tampoco quiera subir el precio. El comprador como que tampoco quiere subir el precio y el vendedor sigue insistiendo poquito, pero el comprador no se aprovecha de estas debilidades del parte del ok, justo por aquí ya veo no, voy a esperar en la siguiente velita. Vamos a ver si Dios quiere podemos operar. Entra el vendedor, el comprador le reacciona fuertemente, el vendedor vuelve a entrar, se pausa un poquitico, el comprador le reacciona, cambia de velocidad, el vendedor entra muy fuerte, el comprador aquí entra, vendedor entra pequeño, comprador le responde, vendedor vuelve a responder, comprador entra, vendedor le responde, el vendedor me está diciendo que sigue teniendo fuerza, el comprador entra, vendedor aquí entra poquito, pausa, comprador entra, pum, el vendedor para abajo, mi querido trader, el comprador entra, pum, el vendedor para abajo, comprador entra aquí, vamos a ver qué hace el vendedor. Ok, mi querido trader, veo que el vendedor está teniendo más fuerza, me repite este tipo de movimientos. Vamos a ver, mi querido trader,
si entra en una fuerte presencia alcista, operaría a la baja porque diría que es una desesperación. Sin embargo, creo que también voy a operar una baja por aquí, mi querido trader. ¿Por qué opero en una baja aquí? A pesar de que no estoy 100% seguro de mi análisis, tanto el contexto como la formación de la vela me dice para abajo. Un sexto sentido me dice que va a terminar al alza, pero es porque, como yo les decía en videos anteriores, no estoy acostumbrado a operar en este tipo de velas de continuidad. O sea, no es como que me sienta muy cómodo operando en este tipo de velas. También tendré que aprender a operarlas. Entonces es más que todo por eso, mi querido trader. Yo no te aconsejaría que operaras una vela que no te sientes cómodo, pero personalmente quiero aprender y quiero mejorar en este tipo de mercado. Y si pierdo esta operación, pues entonces necesito ver el por qué la perdí. Y si la gano, pues porque la gané. Entonces vamos a ver. Yo creo que esta operación la perdemos, mi querido trader. Ok. Bueno, aquí ya nuestro factor de riesgo ya fue cumplido. Vamos a ver, mi querido trader, el por qué perdimos. Bueno, el por qué ganamos en este caso. Vemos que en un principio, mi querido trader, estamos en... Ok, estamos justo por aquí, ¿no? No se me colocó. Qué raro. Ok, mi querido trader, estamos por aquí. Justo en esta velita, ¿no? En esta velita nosotros dijimos que girábamos. Giramos, vemos que el vendedor entra, el comprador vuelve a entrar. Aquí se pausa, el vendedor me muestra fuerza, me sigue mostrando fuerza el vendedor. Comprador entra, le responde, comprador entra muy fuerte. El vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde, se pausa, pum, latigazo por parte del vendedor. Si está dominando el vendedor, me entró con un latigazo y aquí que hizo el comprador empieza a entrar, me dice que tiene fuerza el comprador porque me forma un doble suelo. El comprador entra y aquí el comprador empezó a entrar y por eso operé en una compra, mi querido trader. Esto sí es dominio por parte del vendedor, pero si venía dominando porque me entró con esta fuerza tan exagerada. Aquí luego me formó un doble suelo y el comprador empezó a iniciar. Por eso yo operé en una compra, mi querido trader. Vamos a ver en esta parte de por acá. Ok, en esta partecita de por acá. Bien, yo creo que, bueno, esta operación de, bueno, después voy a esta. Que esta fue la que, como que, ok, vamos a ver. Esta operacioncita de por aquí, esta operación de aquí fue una compra, mi querido trader. Había más fuerza por parte del comprador. Vimos que el vendedor entró, comprador siguió entrando, vendedor entra, comprador le responde, vendedor entra, comprador responde, vendedor pum, se acelera aquí. ¿Qué hace el comprador? Se aprovecha, pum, pum. Se aprovecha tal vez con una desesperación, con un cambio de velocidad muy fuerte. Y el vendedor aquí se vuelve a aprovechar y empieza a entrar. Después de este movimiento, el comprador aquí ya empieza a entrar y aquí ya se pausa, mi querido trader. El vendedor entra, el vendedor vuelve, el comprador entra fuertemente, el vendedor le responde, el comprador entra, se pausa, vuelve a entrar el vendedor, comprador entra, pausa, vuelve a entrar el vendedor, se pausa, entra el comprador y aquí se pausa, mi querido trader. Esto, si no estoy mal, es una fuerte actividad por parte de... no, esto es continuidad, ¿cierto? Denme un segundo, a ver, lo busco aquí. En el cuadernito. Busco en el cuadernito. Ok, ok. Grupo activo a pesar de las fuertes entradas del grupo contrario. Dominio y desesperación débil. Dame un segundo. Ta ta ta. Pa pa pa. Pam pam param pam pam. Ok.
Ok, mi querido trader. Esta la podríamos interpretar como un grupo activo a pesar de las fuertes entradas del grupo contrario. En un principio vimos que el comprador inició, estaba muy activo, vendedor pum para abajo, esta es una fuerte entrada al grupo contrario, el comprador entra tan, luego el vendedor aquí me dominó, comprador entra y vemos que el comprador está muy activo en esta parte, el vendedor vuelve a entrar y vamos a ver cómo reacciona el comprador entra, el vendedor le reacciona, comprador entra, se pausa, el vendedor le reacciona, comprador entra, se pausa, vendedor entra de nuevo, se pausa y aquí el vendedor no lo vimos más, mi querido trader. Esta operación sinceramente es un poco compleja. Esta operación es un poco compleja porque nosotros podemos malinterpretar esta situación como una desesperación por parte del comprador. Esto inherentemente es un dominio por parte del vendedor, pero el comprador sigue activo, mi querido trader. Ok, mi querido trader, aquí está el truco, aquí está el secreto. Quiero que miren de nuevo. Quiero que observen de nuevo, mi querido trader, como cuando el comprador aquí está entrando bien, el vendedor, ¡pum!, baja, mi querido trader. O sea, esto es una desesperación por parte del vendedor porque no vimos ningún movimiento parecido por parte del vendedor en esta parte. ¿Y qué vimos después de esto? Vimos que el comprador entra y sigue entrando muy fuerte. Sí, tal vez sigue entrando muy fuerte, pero respondió a este latigazo de parte del vendedor. Y tal vez sí, esto es una desesperación por parte del comprador. Pero miremos después, de aquí a aquí no cabe duda que es dominio de parte del vendedor. Es dominio por parte del vendedor, pero aquí el vendedor, ¡pum!, se acelera. ¿Y qué hace el comprador? El comprador entra fuerte, está muy activo. Miren todo lo que va a hacerlo con esta línea de tendencia. Miren este movimiento de aquí. Y quiero que ustedes miren este movimiento de acá. Quiero que miren este movimiento de 18 segundos a 32 segundos, cuánto le costó, y de aquí el de 32 segundos a 41 segundos, o sea, le costó 9 segundos superar todo este dominio bajista. Todo esto lo superó en 9 segundos. O sea, todavía me está presentando fuerza, un grupo activo a pesar de las fuertes entradas del vendedor. Después de esto, el vendedor, ¿qué hizo? El vendedor no pudo superar todo esto, o sea, todo esto no lo pudo superar. Entró, pero se queda a gusto en este espacio de aquí. El vendedor ya no puede seguir el vendedor y el comprador entra al final. Pues esta es una vela muy interesante. Esta es una vela muy interesante por estas razones. Vemos que de aquí a aquí el vendedor domina, pero de aquí a aquí el comprador también domina y lo hace en un lapso de tiempo más corto. Además que vimos que por acá había el vendedor inició con fuerza, ok, compañeros. Bien, y luego de esto el vendedor entró y aquí se pausó, o sea, aquí no pudo superar este mínimo. No pudo superar de aquí. El comprador le respondió en todo momento. Esta operación fue muy interesante. Ok, una de las pocas operaciones que me ha costado analizar, pero eso es lo bueno. Ok, y aquí que fue lo que vimos, esto era un giro, no estaba seguro, no estaba 100% seguro. En mi análisis yo vi como si fuera una continuidad, pero aquí vamos a ver que vemos que el comprador entra, el vendedor también, comprador entra, un latigazo de parte del vendedor, comprador entra, fuerza de parte del vendedor, comprador entra, vendedor vuelve a responder un poquito más bajo, se pausa, comprador entra, sigue entrando el comprador, vendedor le responde poquito, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde más fuerte, pierde velocidad, se pausa, el comprador entra, vendedor chiquito aquí, se pausa, vendedor entra, comprador entra. O sea, el vendedor está perdiendo su fuerza, Vemos que baja pero pierde su fuerza poco a poco. Mira este movimiento, pierde su fuerza. Mira este movimiento, pierde su fuerza. Mira este movimiento, pierde su fuerza. Y miren el tamaño que hay de este a este. ¿Sí ven? Baja pero
Claro, sí, mi querido trader, era un giro. Era un giro. Ahorita lo veo con más precisión y mi intuición me decía que no operara en esta. Mi intuición me decía, tendría que haberle hecho más caso a mi intuición y dejar pasar esta velita. Pero bueno, mi querido trader, de eso se aprende y en un futuro no vamos a cometer este tipo de errores. Ok, no creo que hayamos perdido mucho. 17.18, mi querido trader. Hoy fue un buen día, creo que de ganancias y pérdidas, ganancias y pérdidas. Ah, bueno, en 3.74 sí perdimos, pero en la madrugada ganamos, así que prácticamente sí, ganadas y pérdidas, ganadas y pérdidas. Pero fue un buen día porque aprendimos y esta vela lo valió todo. O sea, esta vela para mí valió todo el análisis que hicimos el día de hoy. O sea, no. Inclusive creo que en un principio cuando la vi yo dije, ¿por qué perdí? Pero luego cuando ya pusimos más atención, ya vimos el por qué, mi querido trader, esta velada puede llegar a ser muy engañosa. Claro, esto es dominio. Sí, esto no se puede decir, no, es que esto es dominio de parte del vendedor, pero es que el comprador está respondiendo y está respondiendo en un lapso más corto y después de esto, ¿qué hace el vendedor? El vendedor entra, comprador entra también, el vendedor le responde, comprador entra, se pausa y no pueden bajar. Bueno, aquí el vendedor bajó. Miren, inclusive este movimiento de aquí también nos podría servir. El vendedor bajó fuertemente y el comprador le respondió. Se pausa, vendedor baja, se pausa y el comprador entra. Ok, mi querido trader, esto ya va siendo un poco más claro. Dominio, fuerza, dominio, fuerza, desesperación, dominio por parte del vendedor y de aquí ya cansancio por parte del vendedor. Ok, mi querido trader, esta vela lo valió todo, esta vela lo valió todo, sí. El día de hoy valió todo esta vela lo valió todo. En esta, pues en estas creo que no tenemos tanto complique, ¿no? En esta no hubo tanto complique. Sí, el vendedor dominó. Es que en la otra sí hicimos como mayor. Tan, 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 dominio. Y en esta velita, bueno, en esta vela, pues, o sea, sí, pero se podía saber, o sea, en esta vela, analizándola bien, sí podíamos saber que era una compra, sí podíamos saber que teníamos que girar. Y en esta velita de acá, pues, a ver, en esta velita de acá era una compra, ¿cierto? Era una comprita, sí, esto era claro. Esto era clarito. Esta vela me encantó, esta vela porque no pude en un principio descifrarla. No me pude en un principio, pero al final la desciframos. Ok, que tenemos que estar más atentos. Y esta sinceramente sí la perdí por huevo, no estaba 100% seguro. Y mi intuición me lo decía, yo les dije, creo que en el análisis en vivo les dije, mi intuición me decía que no la operara, que era una continuidad, pero después cuando, o sea, en el análisis analicé mal. Tuve un mal análisis y mi intuición me lo estaba diciendo, no, Julián, no operes esta vela, no operes esta vela, porque en el análisis me decía que iba a ir a la baja, mi intuición me decía que iba a ir al alza, entonces por eso como que ya la había visto, esta vela ya la había visto antes. Pero bueno, mi querido trader, muchísimas gracias por estar aquí. 17.18 dólares, vamos a ver el día de mañana en cuánto nos queda. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya no hay más sesiones. Esta es la tercera sesión. Y espero que les haya gustado. Chao, chao.